Bueno, a esta hora 12:33 aquí en Hispania Informa, importante, iniciamos nuestra jornada de entrevistas. Y bueno, importante, ayer se aprobó en tercer debate el proyecto 24/7, así es conocido. ¿Por qué? Porque busca extender los horarios en centros de salud. Hay varias preguntas sobre este tema, sobre todo ya cuando el mismo ministro de Salud, el doctor Boy Galindo, habló casualmente de la prioridad en los recursos que tenemos. Quiero conectar con el proponente de esta iniciativa, el diputado Bexley Richard, de esta bancada seguimos. Ante todo, gracias por acompañarnos, diputado. ¿Qué tal? Bienvenido y buenas tardes, les saludo. Saludos, Sicaria, a toda la audiencia de Hispania Media. Muy importante y gracias por acompañarnos. ¿Cómo sería, primero, la metodología, tomando en consideración, bueno, la cantidad de centros de salud que hay, la población que hay, algunos que demandan mucho más que otros, porque tengo entendido 24/7, el recurso y el personal, obviamente que es finito? Quiero empezar por la metodología, cómo se va a estudiar la capacidad de responder a esta demanda y los lugares específicos, diputado. Sí, Carmira, le cuento. Inicialmente el proyecto establecía un alto porcentaje de los centros de salud a nivel nacional que estarían abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin embargo, en el primer debate, en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo, nosotros recibimos una serie de recomendaciones por parte del Ministerio de Salud que nos indicaban que esto podría impactar el presupuesto vigente, el presupuesto independientemente del año en el que entre en vigencia, de los 3.400 millones de dólares de lo que cuenta el MINSA. Por lo tanto, nosotros hicimos una serie de ajustes para que el proyecto de ley fuese en dos direcciones. Una, establecer horarios extendidos en centros de salud de atención primaria por región de salud. Un centro de salud por región de salud en horario extendido, que este horario extendido incluiría todo lo que es más allá de las 3 de la tarde, es decir, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, según la planificación que haga el Ministerio de Salud. Y por el otro lado también, por región de salud, por lo menos un centro hospitalario de segundo nivel que abra las 24 horas al día, 7 días a la semana. Inicialmente, reiteramos, la visión era poder abrir cerca del 80-85% de los centros de salud, pero hicimos ajustes para que no se viera inviable el proyecto y que iniciara el MINSA como algún tipo de programa de proyecto piloto. El día de hoy hemos escuchado incluso declaraciones por parte del ministro de Salud, el doctor Boyd, y el ministro ha dicho que ellos ya se encuentran elaborando un cuadro y una planificación para que la ciudadanía sepa cuáles son aquellos centros de salud que estarían comenzando a extender sus horarios según la necesidad de la población. Porque hay que recordar, hay algunos sectores donde naturalmente si tú extiendes el horario, tal vez la población no lo va a aprovechar, o si se extiende el horario, lo que hay que hacer es una jornada de difusión a la ciudadanía para que la gente, el pueblo, sepa cuáles son los que han estado extendiendo su horario. Así que nos sentimos muy optimistas. Contó con 52 votos en el tercer debate, y yo creo que lo importante aquí en adelante es trabajar en conjunto con el MINSA, con las autoridades locales, con los representantes, los alcaldes, con quienes estamos en el frente de batalla y que sabemos cuáles son las demandas de la población para poder entonces iniciar con los pilotajes de aquellos centros de salud que van a tener horario extendido. Sí, que es muy importante. Ahora quiero precisar, porque la iniciativa primero empezó 24/7, se entendió que eran 24 horas, 7 días, pero ahora se trabaja ahora con horarios extendidos. Quiero entrar en esta partecita, horarios extendidos, por favor. Ok, la terminología horario extendido es un término, digamos, que tiene muchos tecnicismos y que está siendo implementado por el propio Ministerio de Salud actual. Entendemos que incluso el presidente de la República, José Raúl Mulino, le había dado instrucciones al ministro de Salud, al doctor Boyd, para que evaluaran las zonas en las que se iban a extender los horarios, porque actualmente, digamos, desde hace algunos años hacia acá, no sé si ustedes podían percatarse que los centros de salud abrían de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sí, algunos incluso hasta el mediodía. Entonces, el término horario extendido pasa a ser un protocolo interno de todos aquellos centros de salud
que estarían abriendo más allá de lunes a viernes y más allá de las 3 de la tarde. Yo le pongo un ejemplo muy puntual de uno que ya está en ejecución en estos momentos, que cuando comenzamos la discusión, el MINSA nos informó que lo estaría, digamos, poniendo en ejecución, y es el Centro de Salud de Las Garzas en Panamá Este, del corregimiento de Las Garzas. El MINSA CAPSI de Las Garzas abre de lunes a domingo. Los días de semana abre hasta las 7 de la noche y los sábados y domingos tiene un horario que abre hasta las 3 de la tarde. Es decir, que la población del corregimiento de Las Garzas ya cuenta con un centro de salud que le permite a la población ir y ser atendido en cuanto a primera instancia, o sea, Sí. atención de salud primaria, un médico general, una enfermera, que Sí. te ponga una mascarilla, que te atiendan. Incluso hay una ambulancia asignada a este centro de salud y hay un conductor y un paramédico para que en caso de que haya una urgencia son trasladados hasta un centro médico de segundo nivel como el DIRMA de Urgencia de Trato. Entonces la visión es poder ese plan que ya está siendo ejecutado en Panamá Este, poderlo ejecutar en el resto de las zonas y las regiones de salud del país. Y yo creo que, por lo que escuché dentro de la Asamblea Nacional, que todas las bancadas estaban a favor, diputados de todas las bancadas votaron a favor, oposición y gobierno. Yo creo que hay una bonita oportunidad de poder llevarlo a la práctica y solucionar paulatinamente problemas de vieja data que ciudadanos hoy en día tienen que levantarse a las 3 de la mañana para conseguir un cupo y ya a las 7, 8 de la mañana ya no hay cupo porque el personal se va a las 10, 11 de la mañana. Entonces también le pedimos al MINSA que nos ayude con el cumplimiento de los horarios. Si a un médico o a un personal administrativo, a alguna enfermera se le paga por trabajar 7, 8 horas, lo ideal es que puedan trabajar y cerciorarse que se cumplan las 8 horas de atención a la población y que no se recorten los turnos como algunos centros donde actualmente tenemos denuncias de la población que se van a las 10 de la mañana, ya no hay médico general, no hay especialista, no hay odontólogo. Entonces el llamado es a que también el MINSA puede ayudarnos a certificar que se cumpla con el horario establecido y con el pago oportuno, porque eso hay que mencionarlo también. El pago oportuno al personal también está cubierto dentro de este proyecto de ley, que es uno de los artículos propuestos por el diputado Duque. Incluimos que se pague de forma oportuna, que se presupueste los montos para que el personal no esté desgastado, aquellos que meten turnos, que no se les pague a tiempo. Así que hemos contemplado parte de los problemas que se habían establecido en el primer debate y los solucionamos en el segundo debate. Es muy importante precisar en este punto, diputado Richard, ese horario extendido, que es la figura que se usa, sería para centros con, por región de salud, Sí. un centro de salud y un hospital Sí, de segundo correcto, nivel. abierto en un horario extendido por región de salud. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. Estamos en Panamá Este, ya tenemos el de Las Garzas con horario extendido. Si nos vamos a Panamá Norte, en Panamá Norte técnicamente ellos no tienen un hospital grande. Ya entiendo que el MINSA está en la construcción del hospital de Panamá Norte. Sí. Cuando ese hospital abra, si esta ley es sancionada por el presidente, este hospital estaría obligado por ley a abrir las 24 horas al día, 7 días a la semana, porque sí tiene capacidad de hospitalización. Y entonces, además de eso, tendrían que agregar un centro de salud de atención primaria en un horario extendido los días de semana, por lo menos hasta las 7 de la noche, o lo que el MINSA pueda definir, porque tampoco, digamos que lo convertimos en una camisa de fuerza que no le permita al MINSA, con justificación, mantener horario hasta las 3 de la tarde. Y, por ejemplo, nos vamos a San Miguelito, que es otra región de salud. Ahí tendríamos también que establecer un centro de salud, por lo menos en horario extendido. Igual pasaría en Arraiján, en La Chorrera, en Capira, y así nos vamos por todas las regiones de salud que conforman el Ministerio de Salud a nivel administrativo, a nivel nacional. Hablemos de los servicios, o sea, ¿sería urgencias? ¿Incluirían otros servicios en ese horario extendido, diputado? Las funciones básicas que tiene un centro de salud actualmente, ya el MINSA lo tiene reglamentado, que es servicio de inyectables, enfermería, medicina general, odontología, pediatría, ginecología. O sea, ya el MINSA cuenta con digamos, un listado de los servicios que brindan actualmente dentro de los centros de salud. Lo que hemos, digamos, dentro de este proyecto de ley 19 y está ya aprobada en tercer debate, es que estos servicios se puedan extender por lo menos a los fines de semana y a horarios que vayan más allá de las 3 de la tarde. Pero no quisimos, digamos, cerrar el proyecto a una serie de servicios específicos
porque posteriormente el MINSA no iba a tener la capacidad de poder Sí, o agregar o quitar, depende, porque digo, si en un centro de salud tenemos un ginecólogo y el ginecólogo no recibe pacientes, sí. yo diría que lo lógico es que el MINSA tenga que establecer ese ginecólogo en otro centro de salud donde sí hay demanda. Entonces no quisimos generarle una camisa de fuerza al Ministerio de Salud para evitar algún tipo de problema Sí. administrativo y la capacidad de poder hacer los ajustes al ministro de Salud. A ver, eso en cuanto al manejo de personal, tomando en consideración también que los especialistas, pues si bien son escasos, hay que priorizar Sí, por demanda. Es entendible el tema y no cerrar la iniciativa sí. como una camisa de vara, una camisa, perdón, de fuerza para con el regente, que es el Ministerio de Salud. Casualmente va encaminada mi pregunta a eso, diputado Richard, el tema de el recurso, porque lo ha dicho ya el mismo ministro Galindo, o sea, que es muy importante que esa extensión de los centros pues, deberá ajustarse no solo al presupuesto, sino también a las necesidades, presupuesto y personal. ¿Los hay, ya se ha contemplado para con esto o queda en potestad directamente del ministerio quien regenta al capital o sobre todo también el Sí. recurso humano? Mire, el primer aspecto que hay que mencionar es que la ley va a entrar en vigencia en la próxima vigencia fiscal. Ujú. Es decir, este año el Ministerio de Salud, en conjunto con todas las autoridades, tiene la capacidad de poder planificar y en el mes de julio o agosto, cuando ya se comienza a elaborar el presupuesto 2027, incluir todo el presupuesto necesario para poder extender los horarios donde se necesite. Uno de los artículos que nosotros incluimos le dictamina al Ministerio de Economía y Finanzas que le otorgue todos los montos necesarios al MINSA para poder extender los horarios, para poder pagar horas extras, para poder contratar mayor personal. Todas las solicitudes que el Ministerio de Salud le haga al MEF, el MEF estaría, digamos, en obligación de aprobárselo Sí, con el fin de poder brindar una atención que, según la Constitución, el Estado debe cubrir a toda la población y sí. hoy en día, digamos, no lo está cubriendo específicamente. Así que esta ley también tiene un llamado constitucional y nosotros como diputados nos sentimos muy satisfechos de por lo menos la respuesta que hemos escuchado el día de hoy por parte del MINSA, que ya se encuentran elaborando algún tipo de cuadro para entonces anunciarle a la población cuáles serían los primeros centros de salud que comenzarían a tener horario extendido y cuáles podrían llegar a ser 24 horas. Bueno, recapitulando, centros con horario extendido por región de salud y también se Sí, habilitaría hospitales de segundo nivel. Recapitulando, correcto, entra a regir el próximo periodo fiscal y también la correcto. normativa faculta al MEF a mantener, conseguir y garantizar los recursos económicos para ese personal que se va a mover. Y también faculta directamente al MINSA a manejar su recurso humano, tomando en Sí, consideración las prioridades y las demandas por regiones. Y no en vano, son 52 votos que aprobó la iniciativa en tercer debate. así es, así es. Posibilidad que de repente el Ejecutivo en la mesa, una vez llega a su despacho, el presidente vea como que habría que ajustar esto, lo otro. ¿Cómo lo ha visto Richard este tema? ¿Se ha estudiado muy bien? Bueno, sí, nosotros estamos contentos, digamos, con la reacción que hemos tenido los votos unánimes en la Asamblea y estamos abiertos también a la crítica. Es decir, si el equipo legal del presidente considera que hay algún tipo de ajuste por algún artículo que vaya en contra de la Constitución o que vaya en contra del mandato, nosotros estamos dispuestos a como Asamblea hacer los correctivos y aprobarlo. Lo que no queremos es que el proyecto quede en nada, la presidencia lo vete y que lo Sí, eche hacia atrás y entonces la Asamblea se sienta encima de eso porque al final este es un proyecto que si ha generado tanta expectativa positiva es porque la gente lo espera y son cosas que la gente, incluso si tú le dices a la población, oye, nos vamos a endeudar para poder brindarle atención médica a la población de calidad, la gente, yo creo que estaría de acuerdo. ujú, Pero la gente cuestiona hoy la deuda cuando dice, ah, no, es que te estás endeudando para meter planilla, te estás endeudando para que algunos personajes tengan botella, te estás endeudando para meter sobrecostos. Ahí la población sí está insatisfecha. sí. Pero si tú dices que la deuda es para brindar mayor atención a la población, bingo, y nosotros como diputados también estaríamos dispuestos a apoyar Sí. y a buscar financiamiento para poder hacer esto una realidad. Lo importante es garantizar a través de la iniciativa servicios de salud garantizados y de calidad. Y esto va a depender Así es. mucho
va a depender mucho, diputado Richard, de los médicos, del personal, de los insumos médicos quirúrgicos Así es. y obviamente de la planificación, y para eso se ha establecido en la iniciativa los tiempos pertinentes. Vamos a estar pendientes a ver cómo surte efecto ya en el despacho del presidente, si pues pasa directamente o se objeta algunos puntos para poder ajustar la iniciativa. Diputado Richard, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, saludos. Saludos. A esta hora el diputado Víctor Richard con esta iniciativa aprobada en tercer debate y vamos a estar pendientes a ver cómo sigue, cómo continúa. A esta hora hago una pausa en Hispano Informa y en breve otros contenidos así de importantes.